Buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Tengo pensado realizar una serie de videos con los temas más importantes de cálculo, principalmente cálculo 1 y cálculo 2, o sea, cálculo diferencial y cálculo integral. También pienso incluir algunos temas relacionados con ecuaciones diferenciales. Entonces, si les interesa, pues agradezco que miren los videos. Intentaré explicar lo mejor que pueda. Es la primera vez que subo videos, así que me perdonan si tengo algunos errores en cuanto a edición, a sonido. Intentaré mejorarlos a medida que avanzo en los videos. Entonces, los primeros videos, este y el segundo que suba, van a ser acerca de los inicios del cálculo. Va a ser como una breve introducción, cuáles fueron los primeros problemas que enfrentó la humanidad y que dieron base a la creación del cálculo como tal. En este primer video vamos a tratar el problema del área. Empecemos. Bueno, entonces para empezar, lo primero que quiero que hagamos es que nos pongamos en los zapatos de un griego antiguo, de una persona que vive aproximadamente 2000 años antes de Cristo, más o menos. Y nos encontramos frente a un problema, que queremos hallar el área de un polígono, por lo menos un hexágono, por poner un ejemplo. ¿Cómo hallaríamos el área del hexágono? No nos viene a la mente una fórmula o algo así directamente. Bueno, lo que a los griegos se les ocurrió fue, no sabemos exactamente el área de esta figura de tantos lados, pero sí sabemos el área de un triángulo. Entonces, pues dividamos esa figura, ese polígono, en triángulos, y cuando lo hayamos hecho, hallamos el área de cada triángulo y la sumamos, y esa al final va a ser el área del polígono. En efecto, así fue como los griegos hallaban el área de polígonos de determinada cantidad de lados, y eso marchaba bastante bien. El inconveniente aparecía cuando ya eran figuras curvas, ya no polígonos como tal, sino por lo menos la más básica, el círculo. ¿Cómo hallan el área del círculo? Los griegos lo que hicieron fue que desarrollaron un método, el método se llamaba el método exhaustivo, y el método consistía en inscribir polígonos dentro del círculo o inscribir el círculo dentro de polígonos para aproximar el área del círculo mediante polígonos. Es más fácil de verlo con un ejemplo. Acá tenemos, vamos a hallar el área de un círculo. Entonces, esto tiene dos formas de aplicarse. Es un método que tiene dos maneras similares de aplicarse, pero no son idénticas. La primera forma va a ser, tenemos el círculo e inscribimos dentro de él un polígono. En este caso vamos a inscribir un pentágono, 5 lados. Como vemos, el pentágono no es muy buena aproximación del área real del círculo, porque el área del pentágono inscrito va a ser menor. Vemos que acá sobra espacio, acá sobra espacio, acá sobra espacio. Pero aumentemos el número de lados del polígono, ya no un pentágono, sino un octágono, 8 lados. Como vemos, este octágono sigue siendo una aproximación no muy exacta, pero es una mejor aproximación que la anterior. Como vemos, ya el espacio que sobra es menor, por lo tanto la diferencia con el área real del círculo ya es menor. Entonces, como pueden ver, ya tienen más o menos una idea de qué va este método, que a medida que aumentamos el lado de los lados, a medida que aumentamos el número de lados del polígono, nos vamos acercando más al área real del círculo. En este caso lo vimos de la forma número 1, pero ahora miremoslo en la forma número 2. Ahora el círculo lo inscribimos dentro del pentágono. Ahora, como vemos, el área del pentágono es mayor a la del círculo. Entonces es una aproximación, pero sigue siendo una mala aproximación. A medida que aumentamos el número de lados de ese polígono en el que está inscrito el círculo, vamos viendo cómo va mejorando la aproximación del área. Entonces aquí tenemos un octágono y como vemos ya el área se acerca más al área real del círculo. Entonces, como vemos, es un método que tiene dos formas de aplicarse, pero a la larga es lo mismo. Si aquí me enredé un poco o no me expliqué bien, acá les explico con este ejemplo más claro. Entonces, en este caso vamos a hallar el área del círculo otra vez. Empezamos inscribiendo el polígono con menos lados, el triángulo.
Como vemos, el triángulo es una mala aproximación del área real del círculo. Entonces aumentamos el número de lados, ya tenemos un cuadrado. El cuadrado ya es un área mejor, es una mejor aproximación del área del círculo. Y así sucesivamente, a medida que aumentamos el número de lados, vamos obteniendo mejores y mejores aproximaciones al área, hasta que llegará un punto en el que tenemos un polígono con gran cantidad de lados que va a ser muy similar al área del círculo. Una vez terminada esta parte, podemos empezar a pensar en el concepto del límite. Para los griegos la idea del límite era algo muy intuitivo, no estaba formalizado, era algo que no era explícito. Si volvemos al ejemplo anterior y consideramos un polígono que tenga muchos lados, una cantidad bastante grande de lados, nos vamos a dar cuenta de que el polígono va a ser casi indistinguible del círculo. Por lo tanto, el área del polígono va a ser casi que la misma del círculo. Entonces, aquí ya aparece ese concepto de límite para ellos. Es una posible forma en la que ellos podrían haber planteado este problema con su idea intuitiva de límite, pudo haber sido que el área del círculo va a ser igual al límite de la área de los polígonos inscritos. Porque los polígonos inscritos nunca van a tener el área exacta del círculo. El círculo como tal es el límite. Aquí tenemos ya una expresión matemática moderna, por así decirlo, en la cual ya está formalizado ese concepto de límite. Entonces aquí lo que nos dice es que el área del círculo va a ser igual al límite del área del polígono inscrito cuando el número de lados de ese polígono tiende a infinito. O sea, suponiendo que el número de lados del polígono fuera infinito, podríamos tener con exactitud el área del círculo. Eso es lo que me intenta decir la expresión. Sin embargo, no quiero meterme con el término infinito todavía. Ya para terminar, quiero decirles que este concepto de límite es donde empieza todo. Para entender el cálculo diferencial y el cálculo integral hay que familiarizarnos con este concepto. Este concepto nos permite, dentro del cálculo integral, poder calcular áreas debajo de curvas, poder calcular volúmenes de sólidos y muchas otras cosas que veremos durante el curso. Por lo menos aquí les voy a poner un ejemplo de lo que se puede hacer con este concepto de límite y que haremos más adelante con el cálculo integral. Acá tenemos una función que es y igual a x al cuadrado y queremos calcular el área bajo esa curva. Entonces, como podemos ver, no es una función lineal que podamos calcular de manera geométrica esa área, sino que nos toca utilizar otra vez el concepto de límite. Entonces una forma de hacerlo sería con rectángulos y ahí tenemos un área aproximada. Como vemos, no es idéntica al área verdadera, pero a medida que hacemos más pequeño los rectángulos, más se acerca al área real de esa figura. Ahí el concepto de límite entrará a jugar un papel fundamental porque nos permitirá calcular estas áreas. Entonces no se preocupen si al momento todavía no han entendido nada, lo veremos más adelante en el transcurso de los videos. Muchas gracias por ver el video, que estén bien.